Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Blanco y estoy en la materia de acústica y organología y le voy a estar hablando acerca de los transductores de micrófono. O sea, el transductor es el mecanismo que convierte el sonido en señal eléctrica dentro de un micrófono. O sea, el transductor transforma una magnitud física en una señal eléctrica. Otra cosa, los micrófonos pueden clasificar de acuerdo a la forma de transducción. En otras palabras, dependiendo de la forma como transforma la señal eléctrica en acústica. O sea, también eh, existen algunos diferentes tipos de micrófonos que son los micrófonos de condensador, micrófono líquido, micrófono de carbono, micrófono de cinta, micrófono dinámico, micrófono inalámbrico, micrófono de shock y entre otros. El primero que le voy a decir es el micrófono líquido. Este micrófono fue creado en el laboratorio B, fue creado en 1876. El micrófono está compuesto por una taza de agua con una pequeña cantidad de ácido sulfúrico. O sea, yo cuando estuve investigando pensé que me quería aparecer un micrófono con una taza de agua realmente, así como explícitamente, pero apareció fue este, y entonces me imaginé que tenía una taza de agua con una aguja y que su frecuencia pasa, o sea, que al producirse la voz humana a través de esta onda, o sea, a través de la aguja, vibraba y sobre el agua, lo, cuando chocaba el agua, la resistencia del agua fluctuara y alterara la corriente para que funcionara correctamente. La resistencia debe de variar y, o sea, sustantemente con la corta distancia de vibración entre la aguja y el agua. Este micrófono se usa con la ley de Ohms, se calcula que es voltios por amperios y ohms. Luego fue creado el micrófono de carbono. El micrófono de carbón, o sea, de carbón, perdón, fue creado en 1818 y también fue creado en el laboratorio Ben. El mecanismo del micrófono de carbono está básicamente en el mismo que el de líquido. Sin embargo, el primero está construido por dos placas separadas por gránulos de carbón y una de las placas actúa como diafragma por consiguiente al entrar la señal. Varía la resistencia de la placa debido al desplazamiento de carbón, modificando así la corriente entre ellas. Podemos ver aquí la diferencia del micrófono. Este micrófono de carbón fue realmente, o sea, fue diseñado para las personas que tenían como problemas de audición, esa cosa, pero no como funciona, fue como que en esa base fue como algo fallido, ¿verdad? Pero lo que resultó a través de este plan fue lo del teléfono. Aquí fue que empezó la comunicación de teléfono, también la de radio y esas cosas. Su fórmula física es resistencia de cápulo de carbón por desplazamiento dentro del diafragma por HSD, por resistencia de cápulo con desplazamiento y condensador de resistencia de ohms, así por el estilo. El diafragma, o sea, todo tipo de micrófono tiene un diafragma, que es la entrada, la carcasa, que es lo que lo cubre, grano de carbón y su salida. Bueno, el micrófono de condensador, este micrófono de condensador fue creado en el laboratorio B, como todos los micrófonos mayormente, o sea, todos fueron ahí, y fue en 1916. El funcionamiento de este sistema está basado en el comportamiento del condensador, pues está compuesto por dos placas con campo eléctrico en medio de ellas. Una de estas placas más delgada y funciona como diafragma. Por lo tanto, el instante que una señal sonora toca
La lámina principal produce una variación de la distancia entre las dos placas, modificando la capacidad entre las mismas para su funcionamiento. La tensión es fundamentada. Una fuente externa o una batería interna del micrófono con un voltaje de 9 a 52 voltios, dependiendo de la fabricación, o sea, dependiendo del fabricante. Todo eso dependiendo de cómo el fabricante lo crea. O sea, este micrófono tuvo algunas modificaciones y sus modificaciones fueron creadas por Neumann, y aquí está una de ellas, que fueron esos micrófonos. Su fórmula es QCB, que es cantidad de carga eléctrica almacenada en columbos, y su capacidad de faridios, y diferencia de, o sea, B, diferencias de potencial en voltios de placas. De placas. Como todo, un diafragma, una carcasa, una placa, un amplificador y una salida. O sea, su característica de este micrófono es excelente respuesta de transitoria, o sea, se puede usar en amplificaciones como los de jirafas, o sea, los que son de jirafas son los que están en púlpito, que tú lo puedes mover y esas cosas, en el pedestal, y eso. Su desventaja es que es muy grande y distorsiona es distorsiona por sobrecarga y funciones muy altas. Necesita suministrar tensión y amplificador. También su capacitación sensible de sonido móvil o estético, algo distante. Luego viene el micrófono dinámico. Este fue creado en 1923 y el primer diseño comercial, o sea, de esto, o sea, este micrófono fue creado para lo comercial realmente y fue como creado como en 1923. El micrófono dinámico es posiblemente el más amplio, o sea, el amplificamente utilizado, o sea, el más ampliamente utilizado para grabación de sonido, funcionamiento de sistema, funcionamiento de amplificación. Es muy robusto. Este diseño se usa tanto en televisión como en la iglesia. Es muy económico, de una profesional de altas prestaciones, a diferencia del micrófono de capacitivo. No requiere de una fuente de alimentación y su impedición de salida es baja, de modo que no necesita etapas buffet para su complemento de cables. O sea, podemos ver aquí cómo es el micrófono, tuvo varias modificaciones. Mire uno acá, dinámico HDIP1 y dinámico 40D. Como siempre, todo el micrófono tiene una entrada, una salida, un diafragma y eso, pero tengo que volver a repetir y esas cosas. Potencial dinámico en voltios. Se trata de su fórmula utilizada físicamente. B, densidad de flujos magnéticos de Tesla. L, longitud de conductor en metros. B, velocidad del movimiento en metros. Como aquí podemos ver el diafragma del micrófono, y miren cómo podemos ver por dentro que tiene una bobina, un imán, y entonces todo lo que está compuesto por un micrófono. Este micrófono es muy robusto, con poca sensibilidad de manejo. Es útil para obtener una calidad de sonido menos crítica o de una fuente cercana y alta amplificación, utilizado como micrófono de uso diario en batalla. Este micrófono es el más utilizado porque yo creo que es el más barato. Es unidireccional en frecuencia alta y adireccional en frecuencia baja. Esto de unidireccional y adireccional sobre los patrones polares y esas cosas. Ahora el micrófono de cinta. El micrófono de cinta es electrodinámico y comúnmente su patrón polar es direccional. El transductor está compuesto por una cinta de aluminio, miren la cinta aquí, una cinta de aluminio corrugada en un potente imán, miren el imán aquí, y ejerce la onda sonora causada que la cinta vibre
de genere una tensión de salida igual valor a señales suministradas. Aquí. Su respuesta en frecuencia es limitada pero uniforme y generalmente es empleado en los estudios de grabaciones para la captura de los instrumentos cálidos debido a que no son recomendables para grabar instrumentos que produzcan gran presión como lo son los instrumentos de percusión por ser relativamente frágiles. Bueno, el micrófono de cinta es útil para tomar sonidos estáticos sobre el pedestal o colgando. Su respuesta es muy uniforme, ligeramente de agudos ligeramente de agudos si la capacitación es obligatoria en cinta. No es robusto ni tampoco no es robusto ni tampoco compacto. No es apropiado para usar en jirafa de manejo en público. Eso es como más para pedestal y esas cosas como estático, para quedarse estático, por su forma y su creación. El micrófono electric. Este micrófono fue diseñado en los principios del sistema basado en un micrófono tipo condensador, aunque no requiere de una fuente de voltaje externa como el otro de condensador, porque el interior contiene preamplificador alimentado por baterías generadas de 1.5 voltios. El electro está compuesto por un material dieléctrico estable, capaz de mantener una carga permanente a través de su diseño. Esto varía a través de dependiendo el creador y esas cosas. Es muy común en estudio de grabación, medios públicos, también en radio, esas cosas. Y nada, tiene una salida, una fragma, una carcasa, placa terciaria y estas cosas. Bueno, también hay otro tipo de micrófono que es para el amante para los que son amantes al cine y esa cosa, que es el micrófono de shot. Este micrófono es considerado altamente direccional y habitualmente para la amplificación de cines y televisión, como le había dicho. Para captar audios, audios de diálogo a larga distancia con una cantidad considerable de sonido ambiental gracias al sistema de movimiento y ayuda. Este micrófono es capaz de solamente captar los sonidos de diálogo, no, como ejemplo, los sonidos del exterior, no lo capta. Este micrófono tiene una ranura de donde recibe señales cortas y aquellas fueron fuertes en el frente. En lo lateral, en medio del tubo, recibe señales medias. Por lo último, al final del micrófono, o sea, al finalito aquí, recibe señales señales largas. Y nada. También tenemos, este micrófono son especialmente utilizados para exterior o lugares en casos de reservación. Y también está el micrófono inalámbrico. El micrófono inalámbrico es igual que el tradicional, el dinámico, o sea, es muy similar. Lo único que como lo dice el nombre, es inalámbrico, no requiere de tener carga ni nada, o sea, de tener cable ni nada, tiene una carga y tiene un amplificador que es porque una cajita y esa cosa. Ahora yo debo hablar un poco de esto, sobre lo que es el patrón polar. El patrón polar es, o sea,
El patrón polar, en pocas palabras, es la forma o dirección en que el micrófono captura el sonido. Y dependiendo esta capción, se define el micrófono en el adecuado para el uso. O sea, se define cuál es el adecuado para el uso que tú le vayas a dar, ya sea en estudio de grabación, de locución, de entrevista, de video, de audio y esas cosas. Existen los patrones polar omnidireccional. Los patrones omnidireccionales son los más simples de enseñar a construcción y comprender. Los patrones omnidireccionales capturan el sonido prácticamente desde cualquier dirección por igual. O sea, no tienen como que por el lado izquierdo, o sea, como en el de shot, que por este lado recibe frecuencia de esto, recibe frecuencia de lo otro. Y eso, podemos ver que su forma es como de forma de una esfera. Y aquí está su escala de decibeles por división. También está el micrófono, el patrón polar direccional. Los micrófonos, los micrófonos diseñados con este patrón polar direccionales están especialmente diseñados para responder mejor el sonido frontal que al trasero, en el caso de las bidireccionales. O sea, podemos ver que aquí adelante, un ejemplo, en el frontal es más circular y en el trasero es más como, bueno, que tiene una forma que entra. Y entonces se capta mejor el sonido frontal que trasero, no como el omnidireccional que se puede captar cualquier tipo de frecuencia, esa trasera, frontal la capta igual. Bueno, hay muchos tipos de patrones polares, solamente le mencioné estos dos porque fue como que lo que más vi así cosas, pero está el unidireccional, como ya le había mencionado, el subcardioideo, el cardioide, el hipercardioide, en línea y bidireccional. Bueno, hasta aquí fue mi exposición. Muchas gracias por su atención. Espero que puedan comprender y entender un poquito de esto acá. Yo pensaba que los micrófonos todos eran para lo mismo, o sea, que no importaba, que tú puedes usar cualquier tipo de micrófono, pero aquí pude ver que cada tipo de micrófono tiene un funcionamiento y cada uno no capta la frecuencia como todo tipo de micrófono, o sea, que cada uno tiene una utilidad. Bueno, muchas gracias y adiós.